Creo que las críticas se deben al momento que estamos viviendo. Eh, Hace poco estaba en una llamada de trabajo y hablaba con alguien que ha tenido mucha experiencia en emergencias en el pasado, un funcionario público que ha estado 10 años, por ejemplo, atendiendo emergencias. Y yo como abogado he estado en gobiernos también en los que he tenido que participar desde la parte jurídica en lo que es la atención a una emergencia. Pero lo que hace 10 años ocurría, hoy es completamente diferente. Y le doy un ejemplo. Hace 10 años, digamos, o más, en la administración Maduro que yo trabajé, una emergencia se daba por una tormenta tropical, se declaraba el estado de emergencia, se procedía a la contratación directa de las obras, bienes y servicios necesarios para enfrentar la emergencia. Los contratos que suscribían las unidades que enfrentaban la emergencia, como por ejemplo Copeco, eran remitidos al Poder Ejecutivo para que el presidente de la República los aprobara y tenía después 10 días para enviarlos al Tribunal Superior de Cuentas. El tribunal hacía su auditoría entonces de esos contratos cuando le llegaban ya incluso pasada la emergencia y revisaba entonces hacia atrás cómo se habían manejado todos los procesos. ¿Qué le permitía eso a los funcionarios públicos? Que ejecutaran, es decir, que enfrentaran la emergencia de cara. Hoy día, lo doy el ejemplo de lo que estamos viviendo nosotros, tenemos a un Tribunal Superior de Cuentas practicándonos una auditoría concurrente mientras estamos enfrentando la emergencia. ¿Qué implica eso? Que yo estoy suscribiendo órdenes de compra y contratos para poder atender el tema de salud y traer todos los insumos necesarios, pero a la vez tengo al tribunal preguntándome y cuestionándome por cada decisión, lo cual es válido. Pero sería válido si se hiciera en un momento oportuno, después, cuando uno ya enfrentó la situación. Porque de lo contrario lo que estamos liberando es dos guerras a la vez. No podemos enfrentar la pandemia y a la vez esta necesidad y esta demanda de información constante. Y no solo es el tribunal, son todos los veedores, a quienes les tengo mucha admiración y respeto. Pero en un momento de pandemia no era el momento para dedicarse a hacer una veeduría que lo que busca, que es cazabrujista, que lo que está buscando es encontrar los indicios de corrupción. Creo que los hondureños tenemos que aprender a confiar un poco más en nosotros mismos, a pesar de la corrupción que hemos visto en el pasado. Me gustó el término que utilizó, cazabrujista. Dice, por ejemplo, el CNA que faltó planeación y rendición de cuentas, una de las magistradas. Ok. Del CNA. Sí, del CNA. La planificación es una crítica legítima, pero yo lo que le he respondido a varios medios cuando me han planteado ese tema, incluyendo a SJ, por ejemplo, que no es un medio, sino un veedor, que también critica la falta de planificación estratégica frente a la pandemia, es si Italia, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil, Alemania, no tuvieron la capacidad de generar una planificación estratégica porque no hubo el tiempo, no hubo la sensatez, porque en 100 años no habíamos enfrentado una cosa así. Es decir, nadie de los que estamos vivos hoy vivió la gripe española. Entonces, nadie tenía una experiencia previa para esto. Esto es como una guerra. Entonces, cuando nos dicen por qué no tuvo planificación estratégica, si esos países que son del primer mundo, que tienen gobiernos tremendamente sofisticados y mucho más capacitados que los nuestros, no pudieron planificar estratégicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo van a esperar que nosotros sí tengamos esa capacidad de ponernos a esa altura y tener una planificación estratégica desde el primer día? El presidente lo decía muy bien y eso yo es algo que comparto con él. A ningún país del mundo le mandaron con la pandemia con un manual de cómo enfrentarla. Ninguno lo recibió. Y vea usted, Estados Unidos todavía, a pesar de ser la superpotencia más grande del mundo, todavía sigue patinando en la propia estrategia interna. Unos días hablan de abrir la economía, otros días hablan de cerrar la economía. Chile, el país más desarrollado de la región latinoamericana, ¿qué pasó? Abrió la economía, se le dispararon los casos, tuvo que volver a cerrar la economía. Entonces eso demuestra que a pesar de toda la planificación estratégica que se ha creado, la realidad es que este virus todavía no lo hemos terminado de conocer, primero. Y segundo, todavía no sabemos por cuánto tiempo vamos a tener que vivir con él. Hablando de pandemia, el tema mascarillas.
algunos dijeron y las criticaron algunos veedores que eran muy caras, pero no entienden que el factor competencia que hay en el mundo es enorme, máxime cuando toca competir contra Estados Unidos, contra Italia, contra Francia, contra el Reino Unido. Exactamente. Y ahí es muy sencillo desvirtuar ese lastimoso señalamiento que ya ronda en lo que yo he mencionado, que es la difamación, la calumnia y la injuria. Se lo voy a resumir en 30 segundos y va a ver qué rápido usted lo va a comprender. En el informe del Consejo Nacional Anticorrupción, ellos lo que hicieron fue que tomaron una orden de compra colocada por Invest Honduras y una orden de compra colocada por el Fideicomiso del Banco de Occidente. Esta orden de compra, la mascarilla valía 24 lempiras o 60 lempiras y en esta valía 10. Muy bien. Entonces, al ver solo los dos precios unitarios, uno dice, aquí hay sobrevaloración y aquí hay un precio real, que es el bajo. Cuando usted va a ver el informe del Banco de Occidente, esa orden de compra de ese producto de 10 lempiras, que yo sé cuál es la empresa que lo ofreció y se le colocó la orden de compra el 4 de abril. Tenía 30 a 60 días para entregar. Esa orden de compra, el mismo proveedor pidió que se le cancelara y mandó una nota justificando y diciendo que no podía lograr ni los tiempos ni el precio previsto en la orden de compra. Claro, porque se lanzó con un precio que era previo a la pandemia, creyendo que iba a lograr ir a encontrar a sus proveedores en China y que le iban a ofrecer los precios previo a la pandemia. Cuando llega a China y logra y trata realmente, no es que llega porque no van físicamente, pero ponen el pedido, se dan cuenta que no existe ese precio y le voy a dar la razón. No son los productos los que se fueron para arriba en precio, aunque sí subieron. El problema del mercado internacional es el flete, es el transporte comercial internacional. Entonces, de 66 proveedores que se le presentaron al fideicomiso del Banco de Occidente, solo 12, desde el 4 de abril, solo 12 han cumplido. ¿Y sabe qué es lo que han entregado? Cubrebotas y gorros. Solo eso. Es decir que si el gobierno de Honduras hubiera descansado exclusivamente en el fideicomiso del Banco de Occidente, nuestros médicos estarían atendiendo el COVID-19 hoy con un gorro y un cubre zapatos. Se hubieran contagiado todos. Yo, en cambio, Invest Honduras, nosotros mantuvimos la orden de compra de uno de ellos y ese es el que nos ha permitido mantener abastecidos todos los hospitales del país. Porque logramos traer los overoles, el odímetro, el oxímetro, la mascarilla, el protector facial, los anteojos, los guantes estériles. En cambio, el fideicomiso del Banco de Occidente no lo logró, que no es un error del banco. Yo no estoy criticando el desempeño del banco. El Banco de Occidente es un excelente mecanismo de compra de medicamentos, pero no es el mecanismo ideal para una compra de emergencia. La emergencia implica lo que usted decía, es ¿qué es lo que tengo a la mano? Si está en inventario y está disponible, lo compro al precio que sea. Porque yo lo que estoy es salvando vidas y esa es mi premisa mayor. No estoy tratando de ahorrar dinero, es salvar vidas. Me imagino que es el mismo problema de los hospitales móviles. Ah, claro. ¿Cuál ha sido la verdadera realidad del hospital móvil? Una historia realmente que para mí más bien es heroica. Lástima que los medios y los detractores no lo hayan comprendido. Pero también se lo resumo en 30 segundos. Hoy día, Honduras cuenta con 158 camas de unidades de cuidados intensivos. A nivel nacional. A nivel nacional, entre hospitales públicos y hospitales privados. 158. De esas 158, 80 le pertenecen a los hospitales privados. Perdón. A los hospitales privados. ¿Sabe usted cuánto cuesta estar en una unidad de cuidados intensivos en un hospital privado? No sé si... 50,000 diarios. Ojalá. De 100, anden 100,000. Y en la medida que se va escaseando, como en una pandemia como esta, los precios van para arriba. Entonces, el resto de esos 158 son del sector público. Pero ¿qué pasa? Ya están ocupadas esas unidades de cuidados intensivos porque son pacientes con otras condiciones médicas. Diabéticos que están lastimosamente al borde de la muerte, una persona con cáncer,
una persona que cayó en coma por un infarto cardiovascular. Entonces, la oferta de unidades de cuidados intensivos del gobierno de Honduras es cero. Esa es la realidad de nuestro sistema sanitario. Entonces, cuando se nos enfrentó la pandemia y el presidente de la República convocó a Invest Honduras y nos ordenó que nos integráramos a responder a la emergencia, lo primero que tuvimos que decidir es cómo fortalecemos la capacidad de las unidades de cuidados intensivos, porque en ese momento se creía que la gran mayoría de los contagiados llegarían eventualmente a una unidad de cuidados intensivos a requerir ventilación mecánica, porque en lo que caen es una insuficiencia respiratoria. Entonces, la manera más rápida de adquirir una solución integral para ese tipo de problemas fue este tipo de hospitales, que son hospitales especializados para COVID-19. Vienen con 260 camas con unidad de cuidados intensivos. Entonces, inmediatamente pasamos de 0 a 260. Eso es 5 veces lo que tenía el sistema sanitario previo. Entonces, pero le dijimos al presidente, no basta traer esas 450 camas, de las cuales 260 son de cuidados intensivos y 180 son lo que se denominan unidades de alta dependencia, que le voy a explicar rápidamente lo que es. Antes de que usted llegue a la unidad de cuidados intensivos, hay una etapa intermedia en la que usted en efecto está cayendo en insuficiencia respiratoria, pero todavía logra respirar. Y lo que el cuerpo más necesita frente al COVID-19 es oxígeno, porque lo que hace el COVID-19 no es que crea una neumonía, como muchos creíamos al inicio, es que penetra la sangre y le roba a la sangre la capacidad de mover oxígeno dentro del cuerpo. Entonces va matando los órganos vitales uno por uno. Los primeros que ataca son los pulmones, luego ataca el hígado y finalmente ataca el corazón. Por eso es que se mueren tantos de infarto. ¿Ha escuchado usted el caso, verdad? No se mueren de insuficiencia respiratoria, sino muchos de infarto, incluso niños. Porque el virus lo que va haciendo es atacando cada sistema del cuerpo, de los órganos vitales, y lo va destruyendo a base de quitarle el oxígeno. Entonces, en la etapa intermedia, lo que usted necesita es brindarle oxígeno lo más rápido posible a todo el cuerpo. Por eso fue que en un momento, si usted vio, empezaron en los medios a salir las imágenes de que en los países del primer mundo, en lugar de tener al paciente acostado boca arriba, le dan vuelta y lo ponen boca abajo y le permiten inhalar oxígeno. Eso es para que le llegue al cuerpo entero, porque su problema no solo son los pulmones, es que el oxígeno le llegue a todo el cuerpo para que los órganos vitales no empiecen a morir. Esa etapa intermedia, que se le llama de alta dependencia, tenemos 180 camas en estos hospitales. Son 7 hospitales que se van a distribuir en todo el país: Occidente, Sur, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Danlí, La Ceiba, Juticalpa, Choluteca. Y Santa Rosa de Copán. ¿Y qué va a permitir? Que pasada la pandemia, Dios quiera que eso solo sea de 4 meses, como le ocurrió, por ejemplo, a China, que se termine esta gran, enorme pesadilla, y luego esos hospitales se convierten en parte de la red integral de salud, porque no son hospitales de carpa, como muchos están diciendo, o como algunos tristes detractores le llaman hospitales inflables. No, estos son hospitales con infraestructura dura y con un equipamiento completo. Es lo que llamamos un hospital llave en mano. Es lo que decía el presidente, que vienen incluso casi armados algunas áreas. Completamente ensamblados ya. Vienen los contenedores en los que viene, es la misma, es como que esto fuera un contenedor. Entonces, el contenedor es el mismo techo y es las mismas paredes. Y usted lo único que hace es equiparlo con las camas, con los equipos, con el laboratorio, con el policlínico. Pero tiene ya toda una estructura de infraestructura dura que le va a servir por muchos años. ¿Esos cuándo están aquí y en cuánto tiempo estarán funcionando? Esos vienen en la primera semana de julio y deberíamos de tenerlos operando en la segunda semana de julio, porque se ensamblan en 3 a 5 días. 3 a 5 días. Ahora, ¿hay alguna campaña de prestigio contra Invest H o contra Marco Bográn? Fíjese que yo creo que yo nunca he sido el objetivo primordial de la campaña de desprestigio, porque nosotros hemos gozado de una enorme credibilidad por ya 14 años. Esta institución ha ganado premios internacionales, hemos sido reconocidos dentro de la sociedad civil, dentro del sector privado,
Hay uno incluso que ganaron... En Washington. Pero hay uno que ganaron por una revista por haber puesto en marcha un nuevo sistema de pavimento en la carretera de Sí. San María del Carbón. Correcto, correcto. También Es un premio mundial, ¿verdad? ganamos ese premio mundial. Y el ingeniero no está aquí, pero él fue el que lo recibió. Y en efecto fue una metodología nueva de ponerle lo que se llama una red metálica, cuasi metálica, que va abajo del pavimento. Entonces sostiene el pavimento para que dure más tiempo. Y lo hicimos en efecto en el Carbón Bonito Oriental, en ese tramo que usted está mencionando. Hemos ganado premios con Comrural, que es un proyecto agrícola, y hemos ganado premios también por innovación. Una innovación por la cual ganamos un premio el año pasado, justamente, fue que generamos un software que va vinculado a un dron, que lo que le permite a usted, ahora los drones se usan para todo, pero en carreteras, ¿para qué le puede servir el dron? Más que ir a simplemente verla, el dron lo que le hace es que usted puede supervisar la obra desde aquí de la oficina con el dron y le va generando el software le va generando la información de cómo va avanzando en producción la construcción de la carretera. Entonces el software le tiene la capacidad de decirle, mire, usted lleva un 60% de avance físico, pero lleva un 40% de avance financiero, por ejemplo. Y eso todo, el dron, que es el aparato, pero lo más importante es el software, es lo que le genera esa capacidad. Ahora, ese premio lo ganamos en Washington. lo mandaron en Washington. Ahora, el otro, van a trabajar también, bueno, tienen a cargo la responsabilidad del sistema carretero del país. Sí. Y están obligados a trabajar con la iniciativa COST, Sí. que también reconoce la buena gestión de Honduras Invest. Sí, afortunadamente COST a lo largo de los años que tiene existencia en Honduras nos ha hecho alrededor de unos 6 aseguramientos probablemente, y en todos hemos salido con notas muy buenas, las mejores del gobierno, afortunadamente. Lo que estamos trabajando con ellos en este momento es tratar de que COST, que es una iniciativa que está diseñada para sector constructivo de carreteras primordialmente, se pueda adaptar a otro tipo de compras y contrataciones, como por ejemplo las del sector salud. Porque la iniciativa COST no tiene una metodología, por ejemplo, para evaluar lo que es la construcción de hospitales, pero queremos que la tenga, para que nos sirva como herramienta, y estamos trabajando con ellos en eso. Ahora, cuénteme, ¿cuál es el secreto para que una organización como esta, tengo entendido que han pasado varios presidentes y casi permanece el mismo personal? No casi, permanece el mismo personal. ¿Cuál Sí. es el secreto? El secreto es que contratamos estrictamente con base en las capacidades técnicas de las personas. Yo no le pregunto a ninguno de mis colaboradores cuál es su visión política, cuál es su preferencia política, tampoco. Porque eso aquí en esta oficina no tiene ningún valor. Lo que la persona haga afuera y cómo se sienta con respecto a la política afuera, lo respetamos. Pero aquí adentro nadie habla de política, aquí solo hablamos de lo técnico y el trabajo. Y los resultados, esos son los que cuentan. Mándele un mensaje al pueblo hondureño de que puede estar seguro que en este problema de la pandemia los fondos se han manejado de la forma más transparente posible. Claro, y lo digo con dos fundamentos. El primero es que la oficina y nuestro actuar está abierto para que seamos escudriñados e investigados y analizados en todo lo que se necesite. Por eso fue que le abrimos la puerta por completo a la veeduría de ASJ, que dicho sea de paso, nos hizo cuestionamientos. Es decir, no de indicios de corrupción, pero sí de procesos que podían mejorarse. Y eso nosotros lo consideramos que es crítica constructiva legítima. Esa es la que estamos buscando de parte de los veedores. Lo que rechazamos es la crítica destructiva, porque esa no viene a abonar en nada. Y les menciono que en el portal de transparencia la puntuación última que sacamos en la evaluación es de un 94% de la entrega de la información. Es decir, todo está ahí para que toda la ciudadanía lo pueda ver. Y lo tercero es que este equipo con el que yo he trabajado por 14 años somos profesionales que nos debemos y vivimos únicamente de nuestro prestigio profesional. Aquí nadie es empresario, aquí nadie es político, aquí nadie es finquero, aquí nadie tiene otra posibilidad ni medio de vida más que su nombre
y su buena reputación para poder continuar trabajando. Finalmente, hay algo que puede estar, bueno, que siempre pasa como un fantasma en este tipo de la pandemia. Podemos estar seguros que los médicos y los centros hospitalarios no se van a quedar sin mascarillas, no se van a quedar sin insumos de protección individual, ahorita con la labor que está haciendo InvestH. Completamente. Porque estamos colocando las órdenes de compra cada 2-3 semanas en la medida que vamos viendo cómo se va utilizando esa indumentaria que es el equipo de protección personal O de sea los que tiene médicos. asegurado que venga el equipo Así de es. protección individual. Recibimos todas las semanas. ¿Todas las semanas? Sí. Y el último, vaya, por ejemplo, de aquí a 2 meses, no vamos a tener ningún problema. No. Sí, mientras Invest tenga esta misma capacidad y tengamos los recursos, nosotros garantizamos el equipo de protección personal para todo el sistema de salud. ¿Cuántas mascarillas se han entregado hasta el momento? ¿Cuántas mascarillas han llegado al país? Bueno, cuántas han llegado al país es diferente a cuántas hemos adquirido. Han venido por lo menos unas 2 millones, unas 2 millones de mascarillas, entre mascarillas descartables, quirúrgicas, y las mascarillas N95 o KN95, que son las que hemos comprado en el exterior. Pero además le hicimos una compra a la Asociación Hondureña de Maquiladores de 9 millones de mascarillas. Que mucha gente cuando ve la mascarilla cree que es una mascarilla de baja calidad que no protege, porque es de pura tela, tela como la que es de camiseta, y usted incluso la puede estirar como una camiseta, pero la ventaja es que la Asociación Hondureña de Maquiladores, y los quiero felicitar por esa enorme innovación que tuvieron, es que le aplicaron 3 Capaz, de algodón. no, las capas están allí, es puro algodón. No, 3 3 propiedades. 3 propiedades que son un antibacterial, un antiviral y un antifungicida, que es zinc, cobre y uno más que no recuerdo en este momento. Entonces lo que ocurre es que la mascarilla aguanta hasta 15 lavadas y no pierde esas propiedades y sigue protegiendo contra virus, contra bacteria y contra hongo, que es el fungicida. Entonces usted tiene una protección adicional a la que, por ejemplo, usted tiene en este momento. La suya usted la está protegiendo porque lo que hace es que le cubre muy bien la cara y tiene suficientes capas para que entre el menor aire posible. Pero si usted le agrega el zinc, que es el que destruye el COVID-19, entonces usted está ultra protegido. Es la clave. Ahora, siempre hay una desventaja que la estamos viviendo los hondureños, que yo sigo todavía rompiéndonos de la cabeza de qué podemos hacer. Aunque usted anda su mascarilla y yo ande la mía, así como anda el caballero, los lentes suyos le están ayudando mucho a usted, porque el problema es que también entra por los ojos. Entonces, lo que probablemente vamos a llegar, si la pandemia se prolonga demasiado y los contagios son tan altos como se esperan, es que vamos a tener que andar con todo el protector facial. Ese que es una pantalla completa. O con las gafas, pero es la gafa que es cerrada, que no es el caso suyo, porque usted tiene apertura ahorita. Entonces, por ahí le puede entrar. Tiene que ser cerrada para que los ojos estén protegidos, si no, estamos expuestos igual.